Bueno, Alberto, ponemos aquí en Bajo la Lupa y estábamos con el tema de los chicos que fueron a Malvinas con 18 años sin ningún tipo de preparación, sin ninguna experiencia, y que luego al volver de la guerra no hubo la consideración debida hacia ellos y lo que habían pasado. Ahora me vas a contestar qué pasó con esos chicos de 18 años, pero como anécdota, o mejor dicho, como ingrediente adicional a esto, debo contarte que entre mi familia también hubo un excombatiente de Malvinas que terminó falleciendo en el Líbano, después de una larga enfermedad. Y suponemos también que ha sufrido estrés postraumático, que quizás no fue detectado a tiempo, o no fue detectado directamente, y tuvo que arreglárselas como podía, con sus pesadillas de helicópteros, de bombas, de no poder dormir, de un montón de cosas. Realmente para nosotros conlleva un doble sentimiento. Por un lado orgullo por lo que él ha representado, de defender a la patria, y por el otro un dolor inmenso por su partida, joven como partió. Sí, bueno, yo llamo a la reflexión como para entrar un poco más, digamos, a tu pregunta. Todos en este momento tenemos un familiar, un hijo, alguien. Piensen que tengan 18 años en este momento. Alguien, en este momento, un hijo, alguien, sobrino, familiar, 18 años. ¿Qué mundo está viviendo en este momento? En este contexto social. Claro, en este contexto social, es decir, están con la computadora las chicas, es como que en este momento están viviendo una vida, no digo relajada, pero es como que está con una problemática de terminar un estudio, comenzar, digamos, un emprendimiento universitario, o al menos el hecho de decir el interrogante que se pueda presentar ante la vida. Pensamos es el comienzo de la vida. Justamente, es decir, cuando uno comienza, son los primeros ensayos. Las responsabilidades. De golpe se lo sacan y lo ponen en un contexto donde todo es una adversidad. Es una situación donde uno comienza a sentir que la supervivencia, palabra absolutamente desconocida desde la vivencia, comienza a tomar un rol y comienza a tener situaciones absolutamente límites. No solamente que lo pueda matar, sino que también en algún momento va a tener que matar, llegado el caso. Algo que quizás está ajeno a su naturaleza, a su voluntad, a su instinto, a un montón de cosas, sino que es una situación totalmente obligada. Por supuesto. A la que está sometido. Entonces, por eso vamos a la situación previa. ¿Qué pasa a alguien, un familiar nuestro, que está, o uno mismo, inclusive, sí, qué pasa en esta situación trasladada a eso? Evidentemente configura, cambia todo el marco de referencia. En principio es un shock. Totalmente. ¿Por qué? Porque, y esto es importante, el condicionamiento, cuando una persona está o no preparada. Y esto es el tema. Nadie está preparado para que le pongan una bomba, por más que pueda uno estar condicionándose. Una cosa es lo técnico y otra cosa es la vivencia. ¿Se entiende? Sí, una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Es la realidad, totalmente. Entonces, y acá viene el punto. Vamos a poner, obviamente, hay gente que está preparada, que está armada, está estructurada, entonces está condicionada con este tipo de cosas. Pero en realidad, cuando cae la bomba le cae a todo el mundo y el miedo existe, salvo que sea una persona temeraria. ¿Se entiende hasta acá? Exacto. Bien. Era lo que explicábamos en el primer Justamente. bloque. Entonces, esto es justamente, comencemos la diferencia. Después comienza el otro aspecto. Terminado el escenario de la guerra, donde uno encuentra, por ejemplo, una de las cosas que yo estaba encontrando en la investigación, que había, por así decirlo, dos grandes grupos. Los que estaban directamente en relación con el combate,
Los que estaban en el frente. En el frente, y los que estaban en, digamos, en la retaguardia, que estaban permanentemente bajo amenaza. En algún momento posiblemente pueden tener algo, pero básicamente estuvieron bajo amenaza. De bombas, de situación, sí. Inferir algo, no sé, sí. Es una hipótesis, una idea nada más. Puede ser que sufra más el que está en la retaguardia que el que está en el frente, porque el que está en el frente está realmente viviendo la situación. Correcto. Y el otro está esperando lo que sea, con total incertidumbre. Claro, y ahí está el punto. Vamos a ponernos, digamos, a un ejemplo cotidiano. Rendir un examen. ¿Qué causa más estrés? ¿Está rindiendo el examen o la previa? La previa. Entonces, acá la gente que estuvo, y eso es lo que notaba, que la gente que estuvo directamente en combate son gente que evidentemente tiene un nivel de reexperimentación, que no puede trabajar la situación traumática puntual, pero la otra es la que más reexperimenta. Y es la que permanentemente, incluso siempre está uniformada, está en la casa llena de armas, está todo, digamos, plagado de, digamos, de... situaciones potenciales. Sí, y además de rejas, de todo punto. O sea, ¿por qué motivo? Por la situación que es lo potencial, es en qué momento va a venir, porque nunca vino. Ese es el punto. Nunca tuvo un desenlace. Exacto. Entonces siempre está con el cuchillo en la boca, por así decirlo. Exacto. Entonces, este justamente es el punto que muchas veces, incluso cuando uno tiene, por ejemplo, hay una situación donde es tomado preso en la familia, que lo llevan y los dividen, o que a uno siente gritos, la persona que está, digamos, aislada, escuchando y está haciendo, está la invadida. Que no es la protagonista principal, vamos a decir. Esa es la que más reexperimenta. ¿Por qué motivo? Porque está viviendo en la cabeza. Porque ¿qué pasa? Una cosa es el mundo de la fantasía, el mundo que uno crea. Vamos a poner en otro ejemplo, y disculpen, trabajar un poco con analogías. Pero cuando uno lee un libro y ve la película y es como diciendo, ¿por qué? Porque cuando uno tiene una lectura, crea la imagen, inmediatamente va armando que tiene que ver con el propio contexto. Pero hay una cosa muy particular sí. en todo eso, y es algo que yo también he hecho la misma analogía. Como docente en el colegio, donde vemos una realidad donde los chicos hoy no leen, sino que la tecnología audiovisual ha copado totalmente todos los escenarios, y eso ha provocado que se pierda el hábito de la lectura, y con el hábito de la lectura se haya perdido también la creación que produce la imaginación, es decir, el trabajar el cerebro de otra manera, con mayor actividad. Uno cuando le venden lo audiovisual lo tiene permanente, es decir, todo servido, no tiene que elaborar ningún pensamiento, no tiene que crear ninguna imagen, lo tiene directamente frente a sus ojos. Y realmente creo que eso también lleva a otro tipo de problemáticas que tienen que ver con no saber leer bien e incluso no interpretar los textos. Claro, pero acá sigo con lo que decís. Y te voy a decir que hay algo más grave todavía. Cuando uno lee, crea su propia imagen. Inmediatamente la elabora y comienza a plantear el mundo de los significados. ¿Se entiende? Sí. Cuando uno ve un audiovisual, le dan la imagen, pero además le dicen qué tiene que interpretar de esa imagen. Sí, le dan un mensaje subliminal. Que ahí está el otro problema. Porque uno no puede tener un pensamiento crítico, que sí lo tiene, con lo que es la lectura. Entonces, eso hace que uno se condicione porque entra a parear la imagen con el significado. Entonces, a través de eso, lamentablemente, con una, digamos, siendo neutral, uno tiene que andar comenzando a trabajar como diciendo, bueno, viste esto, eso, pero uno tiene que seguir hablando que también no puede tener otro tipo de lectura. Pero si se utiliza, también se puede condicionar a una persona y formar una opinión. Exacto. ¿Por qué motivo?
porque yo le estoy dando, condicionando y estoy armando todo, y todo ya estoy viendo determinadas imágenes porque ya estoy condicionado a eso. Bien, en eso tenemos bastante experiencia, incluso hubo aquí un expediente de este programa llamado La construcción del enemigo. Justamente. Y cómo Hollywood, a través de las películas, va construyendo una imagen negativa de un determinado objetivo o de un determinado interés. Y va generando una opinión. Exactamente, y va generando una opinión. Utilizan obviamente la herramienta audiovisual como instrumento de llegar a su fin. Correcto. O al fin que persiguen. Realmente yo tenía preguntas preparadas y todo eso, pero gracias a Dios y a tu participación directamente, ¿cómo lo puedo explicar? Natural. Bueno, las preguntas se fueron un poquito al demonio. Porque, por ejemplo, la producción había buscado que trauma es como nuestro cuerpo responde ante la amenaza de supervivencia, según Peter Levine. Sí. Pero ya lo explicaste. Claro. Es decir, no hacía ni falta ni preguntarlo. Porque decía acá que se trata de activar mecanismos de defensa ancestrales, el instinto de supervivencia es su máxima expresión. Y ya lo explicaste. Sí, es decir, como que uno responde desde eso, pero y es importante, sí, perdón. No, es que el resto de las preguntas ya las respondiste, es decir, en el propio relato. Entonces, lo que me lleva a mí es, por ejemplo, preguntar, ¿el estrés postraumático se presenta a los pocos meses de las vivencias o también puede aflorar muchos años después? Bueno, esto es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque inmediatamente de lo que es, y esto es un tema, porque evidentemente esto es para que una persona pueda, para que uno pueda saber. Para que lo pueda comprender la gente. Exactamente. Cuando hay una situación traumática, es imprescindible, porque esto es el error común que se hace, no hablar del tema. Por amor de Dios, se habla con todos los detalles. Muchas veces yo siento, me veo la obligación, por ejemplo, una violación, que es una porquería, sobre todo andar escuchando, decime exactamente todos los detalles. ¿Por qué? Porque a cuanto más detalle pueda alargar, mejor es. ¿Por qué? Porque lo que no se habla se hace síntoma. Insisto, lo que no se habla se hace síntoma. Es decir, las personas, si no sacan para afuera, implotan, se lo mandan para adentro, y eso es justamente lo que uno somatiza. Entonces, eso es lo que produce enfermedades. Absolutamente. ¿Por qué motivo? Deterioros físicos. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente la familia se guarda silencio. Y eso es una... De eso no se habla. Entonces la persona permanentemente va acumulando. Bien. Bueno, ahora vamos a seguir con este tema porque me parece que es clave en el desarrollo del expediente para que podamos comprender hasta dónde abarca todo este universo del estrés postraumático. Sí. Y creo que es necesario ahondar un poquito más para que la gente sepa también cómo actuar en situaciones límites. Y además es lo que se estaba planteando acá, el origen digamos, del programa es lo que es la herida invisible. Exactamente. Seguimos aquí en Bajo la Lupa con el doctor Alberto Dupén. No se vaya, quédese con nosotros. Interesantísimo el programa e interesantísimo para ayudar también a aquellos que quizás estén o hayan sufrido alguna situación límite y no se hayan dado cuenta. Ya volvemos.